Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Y resulta profundamente irónico pensar en lo siguiente, que la promesa más grande que el creador del universo le hizo a un hombre, o sea, la de poseer un imperio vasto e incalculable, haya terminado materializándose en una sola escritura de propiedad durante su vida. Sí, y ni siquiera era la escritura de un palagio, Exacto. ni de un palacio, ni de una capital, sino, fíjate, la de un cementerio. Un cementerio por el cual, para colmo, le cobraron un precio absolutamente exorbitante. Uf, sí. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 23 del libro de Génesis. Y creo que para entender el peso de este momento, pues hay que situarse en el mapa emocional de la historia, ¿no? Definitivamente. Abraham acaba de bajar del monte Moría en el capítulo 22. O sea, acaba de vivir la cima espiritual más intensa de su vida. Pasó la prueba suprema al estar dispuesto a entregar a su hijo Isaac, escuchó la voz del ángel, vio la provisión divina y bueno, recibió la confirmación de todas las promesas. La adrenalina espiritual debe haber estado a flor de piel. Totalmente. Pero casi de inmediato, sin previo aviso, la narrativa lo empuja desde esa cumbre luminosa hacia el valle más oscuro y desgarrador de la experiencia humana, que es la muerte de su esposa Sara. Es un contraste, verdaderamente brutal. Pasamos de la provisión milagrosa de vida allá en lo alto de la montaña a la fría e inevitable realidad de la muerte en el valle. Y es justo aquí donde este capítulo 23 adquiere una importancia teológica monumental. Claro, porque uno podría leerlo rápido y ya. Ajá. Existe el riesgo altísimo de leer este pasaje de forma superficial, descartándolo como, no sé, un simple registro fúnebre o un antiguo recibo de compraventa de bienes raíces en el Medio Oriente. Un documento legal y punto. Exacto. Pero lo que realmente tenemos entre manos es un relato fundacional sobre la esperanza. Digo, es un texto que define cuál es la verdadera identidad de la persona de fe en este mundo. Y ese es nuestro objetivo de hoy, ¿verdad? Así es. Nuestro objetivo es observar cómo esa fe gigantesca de Abraham no se queda flotando en las nubes de la teología abstracta. No, aterriza, pisa el polvo de la tierra y se manifiesta en medio del duelo más profundo y en la forma en que un creyente hace sus negocios cotidianos. Me encanta. Y bueno, el texto no pierde tiempo en llevarnos a ese escenario de pérdida. Leo los versículos 1 y 2. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. ¡Wow! Es una declaración tan sobria, pero que, o sea, encierra un dolor inmenso. 127 años representan toda una vida de peregrinaje juntos. Dejaron la comodidad de Ur, caminaron por desiertos implacables, enfrentaron hambrunas, reyes hostiles. Esperaron décadas por la promesa. Exacto. Compartieron de esa risa incrédula. Y al final, sostuvieron a Isaac en sus brazos. Y hay un detalle en ese primer versículo, fíjate, que salta a la vista cuando analizas la escritura completa. Sara es la única mujer en toda la Biblia cuya edad al morir está registrada de manera explícita. La única. ¡Wow! La única. Nadie más recibe este honor. Ni siquiera de María, la madre de Jesús, tenemos ese dato exacto. Este simple hecho subraya la inmensa grandeza de Sara en la narrativa de la redención. Claro. La pone en un lugar de honor absoluto. Y no es casualidad que, siglos más tarde, cuando los escritores bíblicos quieren dar el ejemplo definitivo de lo que es una mujer piadosa y de fe profunda, apuntan directamente a ella. Lo vemos claramente en el libro de Isaías, en el capítulo 51, y también en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. O sea, ella es el estándar histórico. Es impresionante. Ahora, quiero detenerme en esa última frase del versículo 2, donde dice llanamente que Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Quiero poner esto sobre la mesa, porque especialmente en ciertos círculos parece existir este mito del, digamos, creyente de acero. Ah, sí, el que no siente. ¿Ah? Esta idea de que quien tiene una fe inquebrantable en la eternidad no debería desmoronarse ante la muerte, como si, no sé, derramar lágrimas fuera una especie de traición a la confianza en Dios, o una muestra de debilidad espiritual. Y es un daño tremendo pensar así. Sí, porque si Abraham es el padre de la fe,
el hombre que acaba de creer que Dios podía resucitar a Isaac de las cenizas en el monte Moría. Digo, ¿cómo reconciliamos ese nivel de fe cósmica con los gritos de dolor frente al cuerpo de su esposa? Es una tensión crucial que debemos abordar, porque esa dicotomía entre fe y llanto es completamente falsa. Abraham llora, y sus lágrimas son absolutamente apropiadas. No hay debilidad en ellas. Cero incredulidad. Exacto, no hay incredulidad. El amigo de Dios está experimentando el desgarro natural de perder a su compañera de toda la vida. Este punto me recuerda mucho a la forma en que el teólogo James Montgomery Boyce lo describió. A ver, ¿qué decía él? Él nos enseña que llorar por alguien amado es simplemente mostrar que hemos estado cerca. Es reconocer que la muerte no es un proceso natural que debamos celebrar. La muerte es un enemigo. ¿Es un intruso? Es un intruso violento en la buena creación de Dios, y es el recordatorio palpable de que el pecado ha traído este castigo triste sobre la raza humana. Entonces, el hombre y la mujer de fe lloran. Por supuesto que sí. Pero la diferencia radical estriba en que no se entristecen como aquellos que no tienen esperanza. Eso cambia por completo la perspectiva. Porque negar el dolor sería, en el fondo, pues negar el inmenso valor de la persona que se acaba de perder, ¿no? Claro. Las lágrimas son, de alguna manera, la factura que se paga por haber amado profundamente. Qué buena forma de ponerlo. Abraham atraviesa el valle del dolor sin atajos. Llora la anomalía de la muerte. Sin embargo, fíjate, su llanto no lo paraliza en un estado de desesperación permanente. El duelo tiene su lugar, pero la fe lo impulsa a levantarse para actuar con propósito. Y eso nos lleva directamente al siguiente paso que da este patriarca, y es fascinante, porque en medio de su duelo, Abraham se levanta y se dirige a las autoridades locales. Leo los versículos 3 y 4. Adelante. Después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Het. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes, para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. O sea, se presenta a sí mismo ante los líderes hititas con esta frase curiosísima: extranjero y peregrino. Y esa frase, créeme, no es solo una introducción de cortesía. Es la clave maestra para entender toda la cosmovisión de Abraham. ¿Qué te refieres? Bueno, cuando se llama a sí mismo extranjero y peregrino, no lo hace meramente porque biológica o geográficamente nació en Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia. Digo, han pasado décadas desde que cruzó el Éufrates y dejó atrás esa vida. ¿Ya no era de allá? Exacto. Se identifica como forastero porque su fe lo ha llevado a la profunda convicción de que su verdadero hogar no se encuentra en ninguna geografía terrenal, sino que su hogar definitivo es el cielo. Ah, ya veo. Está mirando mucho más allá de los límites de Canaán. Y si observamos el panorama general de las Escrituras, Moisés entendió este mismo principio siglos después al establecer leyes de hospitalidad, y el rey David lo repite casi palabra por palabra en los Salmos, reconociendo que todos somos advenedizos ante Dios. Claro, es como la diferencia entre vivir en una habitación de hotel por un largo viaje de negocios frente a, no sé, construir los cimientos de tu propia casa. Exactamente esa es la actitud. Cuando estás en el hotel, puedes disfrutar de las comodidades, pero no empiezas a derribar paredes ni a comprar muebles a medida, porque tu mente tiene muy claro que tu residencia permanente está en otro lado, estás de paso. Es una analogía perfecta. Pero, y aquí es donde surge el conflicto lógico en mi cabeza, llevando esta analogía a la situación de Abraham, Dios le había prometido literalmente toda esa tierra. O sea, él tenía la escritura cósmica del lugar. Sí, lo tenía todo por promesa. Entonces, ¿qué nos dice de la mentalidad de este hombre el hecho de que, pisando el suelo que le pertenece por promesa divina, se siga considerando a sí mismo un simple huésped en el hotel de los hititas? Pues nos revela una madurez espiritual asombrosa. Abraham no comete el error de confundir el regalo temporal con el dador eterno. Él caminaba por los valles de Canaán, bebía de sus pozos y respiraba su aire, pero su brújula interna le indicaba que la promesa final, la verdadera herencia, era espiritual y eterna. ¡Wow! ¡Qué enfoque! Ahora bien, y esto es fundamental, esa perspectiva celestial no lo convertía en un místico desconectado de la realidad. Tenía un problema práctico inmediato. Tenía que enterrar a Sara. Tal cual. Y para ello tenía la mirada puesta en un objetivo muy específico. Era la cueva de Macpela,
que pertenecía a un terrateniente llamado Efrón, ubicada al extremo de su campo, allá en la zona de Hebrón. Pero, a ver, habiendo tanta tierra disponible, ¿por qué precisamente ese lugar? Porque Hebrón no era un lugar cualquiera para Abraham. Si retrocedemos en la historia hasta el capítulo 13, recordaremos que durante sus primeros años en Cananá, Abraham había acampado precisamente allí, en el encinar de Mamre en Hebrón, y había edificado un altar. Ah, claro, ya conocía la zona. Sí, era un terreno sagrado para él, cargado de memoria espiritual y adoración. Entonces conocía la geografía, sabía de la existencia de esa cueva y estaba decidido a adquirirla de manera legal y justa. O sea, no iba a utilizar su estatus de elegido de Dios ni su poderío para expropiar tierras ajenas. Y esto desencadena uno de los episodios de negociación más increíbles y culturalmente ricos que tenemos de la antigüedad. En los versículos siguientes, del 10 al 13, Abraham llega a la puerta de la ciudad que era como el tribunal, la bolsa de valores y la plaza pública de la época, ¿no? Sé el centro de todo. Y se encuentra con Efrón frente a todos los líderes. Y Efrón lanza lo que parece ser una oferta increíblemente generosa. Prácticamente le dice, Señor, no hablemos de dinero. Yo te regalo el campo y te regalo la cueva. Entierra a tu difunta. Pero Abraham se niega rotundamente a aceptarlo gratis y exige pagar. Y llegamos a los versículos 14 al 16. Los leo. Adelante. Efrón respondió a Abraham, Señor mío, escúchame. Una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es eso entre usted y yo? Sepulte, pues, a su difunta. Abraham escuchó a Efrón, y Abraham pesó la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Het. 400 siclos de plata, medida comercial. Lo que ocurre aquí es fascinante, porque no estamos ante un simple diálogo de personas amables. Estamos presenciando una danza cultural sumamente sofisticada, típica del Medio Oriente antiguo. Una danza. Sí, porque la negociación pública en la puerta de la ciudad seguía un guión no escrito muy estricto. Cuando Efrón, ante todos los testigos, se pone de pie y ofrece la propiedad gratis, en realidad no está sintiendo un impulso de filantropía. No era de buen corazón. Para nada. Es un formalismo. Es una cortesía extrema obligatoria que paradójicamente exige que el comprador rechace el regalo e insista en pagar el precio justo. Espera un momento. O sea que si Abraham en su ingenuidad hubiera respondido, ¡qué maravilla, Efrón! Que Dios te multiplique esta bendición, acepto el regalo. ¿Habría cometido un error? Hubiera sido un desastre social y diplomático de proporciones épicas. Todos en esa puerta de la ciudad sabían que el ofrecimiento era una ficción cortés. Si Abraham aceptaba, Efrón habría quedado en una posición terrible, habiendo perdido su tierra sin compensación. Y Abraham habría quedado como un aprovechado, exacto, como un hombre sin honor. Por lo tanto, Abraham sigue las reglas de la diplomacia y reitera su deseo de comprar. Es entonces cuando Efrón da el siguiente paso en la coreografía y suelta un precio al aire, como si no importara. Dice, una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es eso entre usted y yo? Y aquí es donde tengo que intervenir, porque si uno revisa la historia económica de la Biblia, 400 siglos de plata es una auténtica barbaridad. Una fortuna. Siglos después, el rey David compraría la era de Araúna con bueyes y todo, por solo 50 siglos. Y Efrón está pidiendo 400 solo por un campo y una cueva. Claramente Efrón está inflando el precio de manera absurda, marcando un punto de partida altísimo, con la expectativa evidente de que Abraham empiece a regatear. Es lo que cualquiera haría. Claro, en cualquier otro contexto diríamos que esto es una estafa. Si un vendedor de autos te ofrece un vehículo común por $100,000, tú te das la vuelta o le ofreces 10,000. Sin embargo, Abraham hace algo inaudito. No dice una sola palabra de queja. Hace una reverencia, saca la balanza y pesa los 400 ciclos exactos frente a todos. Sí, paga el precio completo. ¿Por qué someterse a esta extorsión? Digo, ¿es esto una muestra de fe? ¿O es simplemente una terrible gestión financiera impulsada por el agotamiento del duelo? Es una excelente observación. Y la respuesta es que se trata de un acto profundamente intencional que va mucho más allá del valor comercial de la plata. Abraham no es ningún ingenuo, ¿eh? Es un hombre inmensamente rico y astuto. Él sabía lo que costaba. Sabe perfectamente que el precio está inflado, pero decide actuar con un nivel de gracia, dignidad y justicia que desarma por completo a la cultura materialista que lo observa. En ese momento, él está demostrando cómo los principios del reino de Dios operan en el mercado. ¡Qué poderoso!
Adam Clarke ofrece una perspectiva interesantísima sobre este mismo punto. Él sugiere que aquellas personas que, escudándose bajo el manto de la religión, pisotean las normas de cortesía civil, creyendo que por ser supuestamente más santos tienen derecho a ser descorteses, exigentes o tacaños, pues confunden por completo el verdadero espíritu de la fe. Resulta increíblemente aplicable hoy en día. Porque ¿cuántas veces se ven actitudes donde alguien asume que por ser creyente o por estar haciendo, entre comillas, la obra de Dios, pues merece tratos preferenciales, los mayores descuentos, o se siente con el derecho de evadir responsabilidades comerciales? Abraham se convierte en el testimonio vivo del carácter de Dios en la plaza pública. No permite que una disputa mezquina por dinero manche el honor de su fe ni el respeto hacia su esposa fallecida. Prefirió perder dinero que perder testimonio. Así es. Decide que el testimonio público de integridad y generosidad vale infinitamente más que la plata que podría haberse ahorrado tras horas de regateo exhaustivo. Al pagar el precio completo y sin quejas, asegura que nadie jamás pueda decir que se aprovechó de los hititas o que Dios no provee lo suficiente para los suyos. Y las consecuencias de esa impecable integridad quedan grabadas en piedra, casi literalmente, en los versículos finales. Leo el 17 al 19. Te escucho. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamré, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpela. Es un contrato en toda regla. Es impresionante el nivel de detalle legal. O sea, menciona los linderos, menciona los árboles. Parece un contrato tallado en una tablilla de arcilla babilónica. Y lo es, en esencia. La forma en que este pasaje está redactado refleja con exactitud la terminología legal de los contratos hititas de la antigüedad. Detallar la transferencia de los árboles garantizaba que el comprador obtenía derechos absolutos tanto sobre la superficie como sobre lo que había debajo. Todo estaba cubierto. El texto hace un énfasis monumental en la legalidad innegable de esta adquisición. Y es aquí donde radica el clímax teológico y la profunda ironía de este capítulo. Porque pensemos en esto con detenimiento. De toda la inmensa extensión de Canaán que Dios le prometió, desde el río de Egipto hasta el Éufrates, el único fragmento de tierra que Abraham llegó a poseer legalmente en vida, respaldado por un título de propiedad, fue un cementerio. Es asombroso, de verdad. El hombre al que se le promete una tierra donde fluye leche y miel, termina siendo dueño únicamente del lugar donde la muerte reclama a los suyos. Es un final temporal que parece trágico, pero que en realidad documenta la inmensidad de su fe. Poseer únicamente esa cueva demuestra que él sabía esperar los tiempos de Dios. Pero ojo, la historia no termina ahí. ¿Hay más? Si proyectamos nuestra mirada hacia el futuro de la narrativa bíblica, esa pequeña fracción de tierra, esa cueva comprada a precio de oro, se convierte en el ancla literal, histórica y espiritual de los patriarcas. Ah, claro, porque no fue solo para Sara. Exacto. No fue solo la última morada de Sara. Años más tarde, los propios hijos de Abraham, Isaac e Ismael, se reunirán para enterrarlo a él en esa misma cueva. Posteriormente, Isaac y su esposa Rebeca serán sepultados allí. ¿Todos regresaban ahí? Todos. Luego Jacob enterrará en Macpela a su primera esposa, Lea. Y el mismo Jacob, tras descender a Egipto, dará órdenes estrictas en su lecho de muerte para que su cuerpo sea llevado de vuelta a Canaán, específicamente a esa cueva. Se transforma en el gran mausoleo de la fe. Es el faro hacia el que todos miran. Exactamente. Se convierte en el recordatorio físico de la promesa durante las épocas más oscuras. Cuando los descendientes de Israel pasen 400 años esclavizados bajo el látigo del faraón en Egipto, tendrán la certeza de que no son huérfanos sin tierra. Tienen un lugar. Saben que poseen una herencia legal y física en Canaán, aunque de momento solo sea una cueva fúnebre. Y es por esa misma razón que José, siendo el hombre más poderoso de Egipto, rechaza la idea de ser enterrado en una majestuosa pirámide y pide, mediante un juramento, que saquen sus huesos de allí para llevarlos a la tierra prometida cuando Dios los visite.
Todo ese legado de esperanza intergeneracional comenzó con esta transacción comercial aparentemente desfavorable, realizada por un viudo en el momento más doloroso de su vida. Así de profundo es. Resulta abrumador considerar la fe que se requiere para invertir en una promesa que sabes con absoluta certeza que no verás cumplida mientras respires. Abraham entregó su riqueza a cambio de un terreno, pero la promesa de poseer la nación entera no se materializaría hasta cientos de años y varias generaciones después. Es una visión a muy largo plazo. Es que invertir recursos, reputación y lágrimas en algo que solo florecerá en la vida de tus bisnietos, eso es plantar un árbol teniendo la certeza absoluta de que nunca te sentarás bajo su sombra a descansar. ¡Qué analogía tan hermosa! Y ese es precisamente el corazón palpitante de este capítulo. Si tuviéramos que destilar este profundo pasaje en lecciones fundamentales para la vida, yo subrayaría 3 verdades ineludibles. A ver, ¿cuáles serían? La primera es que llorar ante la muerte es una respuesta profundamente humana y sólidamente bíblica. Sentir dolor no equivale a tener una fe deficiente. Al contrario, el creyente hace frente al duelo de manera honesta, pero lo hace firmemente aferrado a la esperanza, sabiendo que la muerte es un enemigo ya derrotado que no tendrá la última palabra. Amén a eso. La segunda verdad es que estamos llamados a vivir, caminar y respirar en este mundo bajo la identidad de extranjeros y peregrinos. Al igual que Abraham, debemos transitar por nuestra realidad actual con la dignidad y la perspectiva de quienes pertenecen a otro reino. Anhelando nuestra patria celestial. Exactamente, lo que nos libera de la necesidad enfermiza de aferrarnos a las posesiones y glorias temporales. Y la tercera lección que a menudo olvidamos es que nuestra teología no puede estar divorciada de nuestra vida práctica. Esa fe profunda en las promesas eternas tiene que hacerse visible en nuestra cortesía diaria, en nuestra generosidad, en nuestro sentido inquebrantable de la justicia y en la integridad de nuestros negocios. Son conclusiones que definitivamente cambian la perspectiva de cómo enfrentamos el día a día. Y para cerrar este episodio, hay una idea provocativa que surge inevitablemente de esta historia y que vale la pena meditar. ¿Te escuchamos? Abraham tomó el lugar que representa el final de todo, una tumba, el epicentro mismo de la muerte, y mediante un acto de confianza absoluta, lo convirtió en la primera semilla física de la inmensa promesa de vida que el Creador le había hecho. Esto nos invita a mirar nuestras propias circunstancias y preguntarnos en qué áreas de nuestras vidas que hoy parecen estériles, terminadas o irrevocablemente muertas, nos está pidiendo Dios que plantemos una semilla de fe pura. ¿Seremos capaces de confiar en que Él cumplirá su promesa a largo plazo, incluso si nosotros mismos no llegamos a ver los frutos de ese árbol en nuestra propia historia? Es una pregunta profunda. ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.